Primero una introducción. Descubrí mi gusto por enseñar hacia el final de mi infancia. Desde entonces no dejé de darme ese gusto. A los 17 años me encuentro con la enseñanza de Lacan. Tuvo lugar además cuando enseñaba lógica a un analista. Di clases en mi casa, en colegios y en universidades, en el país y en el extranjero, en mi lengua y en otras, clases presenciales y ahora remotas, de música, de física, de lógica, de matemáticas, de inteligencia artificial y hasta de psicoanálisis. Pero el año 2007, que dejó profundas marcas en varios niveles de mi vida, también cambió mi relación con la enseñanza. Mi seminario empezó a merecer ese nombre, ya que pasó a girar en torno a lo que no se sabe, o por lo menos a lo que yo no sé. Trabajar en esa zona va dejando algunos residuos, detritus de saber. Por eso, los libros que publico desde entonces, más o menos cada 2 años en promedio, para recoger y organizar esos despojos, siempre tienen algún enfoque original, novedoso. No es lo que busco, sino que es necesariamente una consecuencia de ese enfoque, de que gira alrededor de lo que no sé. No es eso lo que más me importa, esa publicación. No escribo ni publico para enseñar lo que llegué a saber, sino para transmitir un estilo. Es un efecto de mi transferencia con Lacan. Ustedes tal vez recuerden que en 1957, al final de El psicoanálisis y su enseñanza, él dijo que todo retorno a Freud que dé materia a una enseñanza digna de ese nombre se produciría solo por la vía de la única formación que podemos pretender transmitir y que es un estilo. ¿Se ve bien, Diego? Sí, perfecto. Bueno, ok. Digo, la cita de Lacan, ¿se ve bien? Sí. Bien. Entonces decía Lacan allí, ¿no? Todo retorno a Freud que dé materia a una enseñanza digna de ese nombre se producirá solo por la vía de la única formación que podemos transmitir y que es un estilo. Y el estilo, puerta por la que Lacan entró al psicoanálisis, es el de una singularidad capaz de introducir un torbellino en el religioso para todos del amo. Sin cesar. Lean su seminario 27, que es bastante claro. Es el que termina con la locución que Lacan dio en Caracas. Fue el último, y en él dijo cosas que resumen muy bien su posición en la enseñanza. Ante todo, cuando ironiza diciendo que nunca pretendió sobrepasar a Freud, sino apenas prolongarlo, continuarlo. Por eso siempre se declaró freudiano, entendiendo que eso no es aceptar lo que Freud dice, sino debatir con él. Y luego nos invita a ser lacanianos, es decir, a debatir con él. Lo había dicho con gracia 6 años antes en la tercera. Sigan el ejemplo y no me imiten. ¿Cómo era el estilo de Lacan, el que él consideraba digno de transmitir en una enseñanza freudiana? En Caracas dio claras muestras de él. Por ejemplo, al decir que la segunda tópica freudiana, esa del yo, ello y superyo, adolece de cierta torpeza, o al considerar que él se sitúa mejor que Freud en lo tocante al inconsciente. En definitiva, su modo de prolongar a Freud no consistió en sobrepasarlo, ¿verdad? Para nada. ¿Y saben qué dijo para cerrar su alocución y dar así apertura al Congreso de Caracas? Lo leo, corrigiendo un poco la traducción. Freud cree que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento a lo más bajo
del umbral de tensión tolerado por el cuerpo. Es lo que Freud llama un más allá del principio del placer, o sea, del placer del cuerpo. Reconozcamos que esto, sigue diciendo Lacan, en Freud, revela una idea más delirante que cualquiera de las que yo haya compartido con ustedes. Con eso termina la última presentación pública de Lacan, en seminario, en Caracas. En suma, Lacan, el freudiano que no quiere sobrepasar a Freud, sino apenas prolongarlo, considera que el principio de placer, su más allá y la pulsión de muerte son un delirio. Como ven, haciendo lo que hacemos y al modo en que lo hacemos, no cabe duda de que somos freudianos, incluso lacanianos. Y esta vez estoy todavía más satisfecho que la vez pasada, ya que he conseguido encender el espíritu crítico en varios de ustedes. Ese espíritu es crucial para el psicoanálisis, menos por la necesidad de producir más y mejor saber, que por la urgencia de arrancar a los analistas del sueño dogmático en el que, sin saberlo, se dirigen rapidito al confort que otorga el discurso del amo. Unos queridos colegas mexicanos bromeaban conmigo el otro día diciéndome que, en virtud de este seminario, ya planeaban vender sus libros de Freud. Les desaconsejé hacerlo, por supuesto, pero el chiste me hizo ver que se había producido un efecto de despertar, y eso me alegró. La vez pasada, Diego Copo se vio llevado a discutir el pensamiento binario, y hoy Susana Reif nos mostrará una filosa arista que encontró en el libro del chiste, útil para el debate entre psicoanálisis y feminismo, entre otras cosas. Una colega argentina, que creo que está hoy en esta reunión, puso en duda el carácter homeostatizante del fantasma. A un colega de Israel le pareció enorme que yo dijera que el principio de placer impidió a Freud alcanzar una comprensión cabal de lo que llamamos lo sexual. Y con delicada ironía me preguntó sin decirlo, ¿quién me creo que soy como para decir que de sexo entiendo más que Freud? Puedo responderle que me creo un freudiano en el sentido de Lacan, y que aguardo ansioso su participación en el debate que sostengo con Freud, con Lacan, con Miller y con quien quiera que me parezca de valor discutir. En fin, repasemos lo hecho hasta el momento. Ante todo, sigue faltando una buena justificación de la existencia de dos entidades separadas por una censura nacida del conflicto entre sus aspiraciones. Y hoy veremos que tal vez no necesitemos postular censura ni conflicto para entender el síntoma y el inconsciente. Descubrimos contradicciones al principio del placer en el nivel del proceso primario y en el juego infantil. Señalamos que el asco, en el caso Dora, no es un verdadero síntoma y criticamos la relación entre sexo y dormir. Cuando Freud dice que los síntomas sustituyen o transcriben la tramitación de algo que procura descarga, aceptamos casi todo, porque sustitución implica una redistribución, o sea, principio económico del que no dudamos, y transcripción implica huella y escritura, y una nueva tramitación es sin duda indispensable, pero rechazamos que esa tramitación sea una descarga. Tampoco aceptamos que la meta de la pulsión sea cancelar el estímulo, sino que ella es más bien hambre de estímulo. Lo muestra el paradigma de la sexualidad infantil, el chupeteo, que no nace de una necesidad, procura repetirse, no culmina en una descarga, se acompaña de otras búsquedas de excitación y brinda además un goce deslocalizado. No nos sorprende, como a Freud, que en la sexualidad se sume un estímulo a otro estímulo, pues no suponemos un principio de placer como ley rectora. La comparación entre la Vorlust, es decir, el goce previo al orgasmo, y la ganancia de goce en el chiste, nos llevó a discutir el libro que Freud dedica al tema,
poniendo la mira esencialmente en la ganancia de goce procurada por el chiste. Destaqué su arquetipo basado en una condensación con formación sustitutiva, pues toda condensación viola el principio de placer, y la sospechosa expresión ganancia de placer, que traduce a nuestra lengua ese Lustgewinn o ganancia de goce, que Lacan igualará al plus de goce, a minúscula. Les adelanté que encontrarán la expresión Lustgewinn siempre que estén en juego funcionamientos del aparato que violen el principio de placer, como el síntoma, el masoquismo y la sexualidad en general, sin que Freud note esa violación como tal. Esta noción, sin embargo, no le permite sortear los obstáculos creados por su propio principio de placer al elucidar la economía del chiste. En especial, su tesis central sobre el ahorro. Si la meta del chiste es, como dice Freud, obtener una ganancia de placer, y todo placer naciera de una descarga, ¿por qué usaría el desplazamiento y la condensación que aumentan la excitación? Lo mismo ocurre con la Vorlust o goce preorgásmico. La descarga no es su finalidad, sino, como les dije la otra vez, su mera finalización, que no es lo mismo. El mal sesgo de Freud para aprender el sexo, sumado a su androcentrismo, que hoy Susana ilustrará desde otro ángulo, falsea su concepción del chiste en incontables aspectos. Solo aceptamos que el chiste permite que se satisfaga una pulsión, cuestión independiente del principio del placer y de su reducción a una descarga, pues además se acerca a la primera definición lacaniana del goce, entendido como satisfacción de una pulsión. Los mejores momentos de Freud, también vimos, son ciertos comentarios colaterales que dan en el blanco sin saberlo, como cuando dice que no hay nada superior al goce y que esto es así a cualquier precio. O cuando plantea que el chiste no solo cancela inhibiciones, sino que reabre fuentes de placer, donde el supuesto ahorro de inhibiciones coexiste con un goce. Con esto lo que decía era que los mejores momentos de Freud son esos comentarios colaterales que dan en el blanco sin saberlo, como cuando dice, ahí les muestro que no hay nada superior al goce y que esto es así a cualquier precio, o cuando plantea que el chiste no solo cancela inhibiciones, sino que reabre fuentes de placer, ¿sí? Donde ese supuesto ahorro de inhibiciones coexiste con un goce ligado al gasto, que implica abrir una facilitación nueva, ¿sí? O, por ejemplo, cuando divide el placer del chiste entre un placer de juego y un placer de cancelación. O cuando afirma que la meta del chiste es, por ejemplo, como dice, la excitación de placer, ¿sí? El término alemán Lusterregung que les puse es más bien excitación de goce, ¿sí? Porque ahí se ve claramente que placer y descarga se separan irremediablemente, como excitación de placer, ¿no? O cuando reconoce que el chiste eleva la excitación antes de descargarla, ¿sí? Pese a estos flashes, el libro del chiste y su relación con el inconsciente resultó ser, del primer tercio de la obra freudiana, la pieza más seriamente afectada por nuestra revisión crítica, cosa que me sorprendió. Pero es lógico porque los dos pilares de esa obra son el principio de placer, que cae, y la condensación, que cambia de aspecto. La idea freudiana de Lustgewinn no resuelve los problemas del principio del placer ni de la adjudicación del placer a la descarga, pero es afín a la forma del goce sexual. Por eso Lacan basó en esa fórmula su concepción del goce en general y del objeto A en particular.
Voy a dejar de compartir la pantalla, porque antes de continuar, quiero aquí darle la palabra a Susana Reif, que creo que está por allí. Le voy a pedir que quienes dejaron la cámara, Silvana Zacaro, creo, que si la puede desconectar. Así escuchamos a Susana Reif, que estimulada por la propuesta de relectura crítica, pensó un novedoso enlace entre el caso Dora y el libro sobre el chiste a partir del lugar de las mujeres en el pensamiento freudiano. En fin, no más introducciones. Susana, te escuchamos. El trabajo que voy a presentar lo llamé Las mujeres y el principio de placer como mito civilizatorio. Ahí planteo una hipótesis. La hipótesis es que, más allá de sus contradicciones internas, de las que hemos hablado largamente, el principio de placer no puede ser considerado como regla de funcionamiento universal del aparato, dado que el modelo económico en sí, el que regula las relaciones entre humanos, no incluye a las mujeres y los cuerpos feminizados como sujetos, sino que los ubica como objetos de intercambio, por lo tanto sin voz. Los objetos no hablan, las mujeres tampoco. Estoy hablando del modelo económico en sí, el que regula las relaciones entre humanos. Bien, guiada por esa hipótesis, los invito a todos a leer el discurso freudiano a la letra y desde allí verificar si tiene vigencia como edificio teórico más allá de algún retoquecito. Propongo que si nos ubicamos como analistas, podremos situar la división entre lo que Freud quiere decir, es decir, su hábito de pensar las cosas de cierto modo, y lo que dice, el más allá del hábito. Porque es ahí, en el decir, que se escapan detalles que llaman a una lectura diferente de la convencionalmente establecida. Por eso, la invitación es volver a leer a Freud en sus intersticios. Desde ese lugar nos encontramos con que, por un lado, propone el modelo económico como fundamento del principio de placer, teoría universal de funcionamiento del aparato psíquico, válido para hombres y mujeres. Por otro lado, sostiene enfáticamente que de la mujer nada se sabe, o se sabe poco, o no se entiende, como por ejemplo sostiene en 3 ensayos. Dice, la importancia de la sobreestimación sexual puede estudiarse mejor en el hombre, que es lo único que se ha hecho asequible a la investigación, mientras que la mujer permanece envuelta en una oscuridad impenetrable, en parte a causa de la atrofia cultural y en parte también a la reserva e insinceridad convencionales de las mujeres. Página 137 de la edición de Amorrock. Freud, diríamos nosotros, intuye que algo se le escapa, que hay silencio sobre el luz de las mujeres, una oscuridad impenetrable producto de la atrofia cultural. De paso, me pregunto quién es el sujeto de esa frase. Es una frase equívoca. Parcialmente desorientado, se deja llevar por un modelo que atribuye a la naturaleza la distribución de los cuerpos. Es decir, Freud silencia la dimensión instituyente de leyes y principios prácticos para la vida cotidiana que dictaminan los modelos de amar y de gozar. Lo performativo, tal como sostiene Judith Butler y Athena Tarrashi, en Desposesión, lo performativo en la política. La vida en sociedad, diríamos nosotros, regulada por normativas que encuentran su origen en mitos civilizatorios. Uno de esos mitos es el contrato social, un acuerdo de voluntades que busca el equilibrio entre pérdida y ganancia de placer. Dice Carol Bateman en su libro El contrato sexual, que la historia política más famosa e influyente de los tiempos modernos se encuentra en los teóricos del contrato social. Cuenta cómo se creó una nueva sociedad civil
y una nueva forma de derecho político a partir de un contrato originario. De entre todas las versiones del contrato social, a Peitman le interesa destacar la versión de Freud en Tótem y Tabú. Allí, Freud supone que el origen de la sociedad está asignado por la ley de prohibición del incesto, un contrato fraterno entre varones, que sobreviene al asesinato del padre de la horda primitiva, aquel que tiene el poder de mantener a todas las mujeres de la horda para su exclusivo uso sexual. La culpa por el magnicidio perpetrado lo lleva a comprometerse mediante un contrato a que el hecho nunca se repetirá. A partir de la interdicción consensuada, se genera una regulación basada en la demarcación territorial de los objetos de goce. Estos deberán ser extracomunitarios. Ese sería el origen mítico de la exogamia. Lo que nos interesa señalar con Peitman es que lo silenciado por todos los teóricos se devela en el mito freudiano. Es crucial resaltar la lucidez con que Freud, más allá de sus hábitos de pensar las cosas de cierto modo, ilumina el lugar de objeto de la mujer en la ficción civilizatoria. La mujer es el objeto de disputa y de negociación. Sin embargo, Freud, extraordinariamente guiado por el modelo económico del principio de placer, no se escucha, como tampoco puede escuchar la denuncia que hace Dora acerca de su función como objeto de intercambio entre el señor K y su padre. Esto, que se insinúa en el caso Dora, se evidencia en el chiste y su relación con lo inconsciente, texto plagado de historias graciosas en las cuales la mujer ocupa el lugar de objeto de transacciones y negociados, un objeto valorado o denostado que puede usarse o también prestarse para la estafa. En este texto hay que resaltar que Freud le da al chiste una dimensión transindividual. Su fundamento está en el lazo social, diría Lacan. Es decir, no hay gracia si no es compartida. Freud nos lo advierte cuando se refiere a los chistes sobre judíos. Dice que son ingeniosos cuando provienen de la misma comunidad. Si no, son groserías, son trazos gruesos. Ahora bien, lo que nos interesa es que él no se reconoce como el extranjero, lugar que podría ocupar al menos por dos cuestiones. Una, por su condición de judío en una sociedad marcada por la xenofobia, y otra, por descentrar del yo el manejo de la vida humana. Así como no puede reconocerse como extranjero, tampoco puede reconocer la extranjería de las mujeres a ese funcionamiento comunitario. No se escucha cuando dice que nada se sabe ni se puede saber, dado que la mujer es el dark continent. No sé por qué yo siempre pensé que Freud se refería a la cultura africana. Quizás porque para mí era lo más exótico y extraño para Freud, aunque también podría referirse a lo oscuro, lo no visible, lo oculto, lo dark. En cualquier caso, insiste la pregunta, ¿cómo Freud puede reconocer el carácter disruptivo del extranjero haciendo chistes extracomunitarios, pero no advierte la condición de extracomunitarias de las mujeres? Son extranjeras entre extranjeros, podríamos pensar. Desde esa línea lógica, pensamos que entre el escuchar, el decir de sus históricas y una cultura atrofiada que naturaliza la regulación de los cuerpos y los voces, Freud le da valor de verdad a la cultura. Así uno podría preguntarse si el principio de placer no es otra pieza en el engranaje de la maquinaria social que enmarca la vida humana en un contrato social regulatorio. Ahora bien, para concluir, más allá de esto, me interesa resaltar las consecuencias clínicas y teóricas de escuchar el decir de Freud a la letra, porque es allí donde encontramos la genialidad de sus aportes. Solo leyendo como analistas, podremos saltearnos sus encerronas epistemológicas, Freud es un hombre de su época, no lo acusamos,
Entonces, si nos salteamos sus encerronas epistemológicas, nos podemos orientar clínica y teóricamente a la altura de nuestra época. Bueno, ya está la comunicación. Bárbaro, muchas gracias. Te agradezco, Susana, me gustó mucho, además, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Me gustó que hayas encontrado otros lugares donde Freud va más allá de sí mismo. Me encantó la expresión, además, esa. No había notado en qué medida el modelo freudiano del chiste no explica el humor de las mujeres, que estaban privadas de voz en esa época. Y creo que sería muy interesante hacer un estudio específico, digamos, sobre el tema del chiste en las mujeres, ¿no? Esto además me parece que arroja luz sobre el sesgo viril del modelo económico freudiano, que subrayaba Susana en su intervención, que es una limitación a la que además en lo sucesivo voy a estar muy atento, y lo propongo a ustedes también, ya que eso puede incidir en el modelo de la economía de los goces. En fin, bueno, agradezco mucho ese aporte a mi presentación. Como les dije, hoy discutiremos dos historiales publicados en 1909, La fobia infantil de Hans. ¿Se ve bien la imagen, Diego? Sí, perfecto. Bárbaro. Y La neurosis obsesiva del hombre de las ratas, ¿no? Las dos en el tomo 10 de las obras completas. Solo nos detendremos, eso ya lo anuncié, en lo tocante al síntoma, si tiene relación con el principio de placer. ¿Sí? No todo. Para presentar a Hans, les diré que es un niño muy moderno, hijo de dos analizados que suscriben las ideas de Freud acerca de criar a los niños sin tantas represiones. Y en verdad, él es muy alegre, es cariñoso y seguro de sí. Antes de cumplir los 3 años, ya manifiesta un interés particularmente vivo, se ve en la cita de abajo, por el hace pipí. ¿Sí? Y este fin de semana, les comento, Diego Copo me hizo saber, me dijo algo que me impactó. Leyendo este caso, se preguntó cómo conciliar ese interés particularmente vivo con el principio de placer como ley de descarga. Y concluyó, le cito el mail donde me lo escribía, la descarga nos mantendría permanentemente en una vida desinteresada. Y es verdad. ¿Qué mejor realización de la tendencia al ahorro de excitación que la abulia general? La avidez del niño no se explica tampoco por un principio de realidad que imponga quebrar el reposo impuesto por el principio del placer para procurarse la subsistencia, cosa que vamos a discutir en la próxima reunión, si todo va bien. Una vida no abúlica, o sea, propiamente humana, es inconcebible a la luz de ese principio. Así que agradezco a Diego este señalamiento. Bueno, entonces, el vivo interés de Hans por su hace pipí no es solo teórico, y cuando su moderna madre lo ve tocárselo, lo amenaza con castrarlo, cosa que, la verdad, no le hace mella. Una nota al pie, en esas circunstancias, y se lo mostré, muestra que más tarde Freud pescó que el complejo de castración era universal y no depende de amenazas anecdóticas como esta. Este es un punto muy importante, que Lacan también subrayó. Digo que nosotros vamos a tener que seguir muy atentos las ideas de Freud sobre el complejo de castración, ya que si tiene el carácter de una ley universal e impone una pérdida de goce, entonces es muy llamativo su paralelo con el principio de placer, ¿no? En fin, por ahora, Hans es un auténtico Lustsucher, como habíamos visto la vez pasada, un buscador de goces, y quiere obtener del hace pipí un goce no solo autoerótico, pues pide que su madre lo acaricie.
es un verdadero violador, en el sentido de un violador serial del principio del placer, ya que así se procura excitaciones que obviamente jamás podrían llevar a una descarga. Pero de pronto, este niño alegre y seductor se ve invadido por un síntoma fóbico, el miedo de que un caballo lo muerda por la calle. Y su padre, que intenta oficiar de analista con Hans, señala con acierto que ese síntoma nace de la hiperexcitación sexual. Tienen con la madre, que parece que habían tenido una sobredosis de franela en la cama esa mañana. Esto revela que si ese síntoma es una satisfacción sustitutiva, no reemplaza una satisfacción ausente, sino una sobreabundante. Y pone coto a esa sobreabundancia misma, ¿sí? Producto de que el aparato precisamente no está regido por un principio de placer, ¿sí? Entonces, el síntoma pone coto a esa sobreabundancia de excitación sin por ello brindar descarga alguna. Entonces, les propongo que comparemos estas dos maneras de concebir el síntoma. Esto me parece lo más importante que se puede desprender de la lectura de estos dos historiales. Una manera de concebir el síntoma es como la que describe Freud, de manera simple en el libro del chiste, ¿sí? Y que hoy les recordé. La excitación se topa con la barrera impuesta por una inhibición cultural en el caso del chiste, o por la censura en el caso del sueño, o por la represión en el caso del síntoma. Ven que todo tiene una estructura similar, ¿sí? Y ello le impone un desvío que proporciona una descarga sustitutiva, burlando la defensa o la inhibición o la represión o lo que sea, ¿sí? Es decir que esta neoformación brinda la satisfacción que si no fuera por el síntoma faltaría, ¿sí? Por la barrera impuesta, ¿sí? Si miramos el caso de Hans, sin las anteojeras del principio del placer, podemos concebir el síntoma de otro modo, como una forma de limitar una satisfacción que si no fuera por el síntoma sería excesiva. Es decir, en el primer caso, la concepción freudiana, el síntoma se sitúa en el nivel del retorno de lo reprimido como forma de compensar la satisfacción que, en caso de prevalecer la defensa, faltaría. En el segundo, el síntoma es el aparato forjado para limitar una satisfacción que si no, excedería. En el primer caso, el síntoma está al servicio del principio del placer, ya que procura una descarga que, en caso contrario, faltaría. En el segundo, el síntoma es la demostración de que no hay principio del placer, ya que viene a limitar una excitación que, en caso contrario, no hallaría límite alguno. Se ve bien el contrapunto, ¿no? Hans no cesa de procurarse excitaciones, y su madre las alimenta. Pero ese exceso halla un límite en la angustia, o, cuando esta falta, en el miedo sintomático. ¿Cómo lee Freud esto? Dice que la excitación excesiva súbitamente se vuelca en angustia, sucumbe a la represión. Una represión cuyo empuje él mismo no sabe de dónde proviene, lo dice textualmente, ¿sí? Aunque sospecha que resulta de la propia intensidad de la emoción, ¿sí? Voy a ponerles el marcador así para que lo vean, ¿sí? ¿Acaso resulte meramente de la intensidad de la emoción? ¿Sí? Dice. Entonces, hace unos años, cuando estudiaba la economía de los goces, observé que en relación con la angustia, Freud oscila peligrosamente entre los dos sentidos del término economía, en los que vengo insistiendo desde hace tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Una es la noción de redistribución consuma constante y la otra es la tendencia al ahorro, a la descarga, al mínimo, ¿sí? El principio del placer. Aquí piensa la angustia
como señal de que algo no anda porque una represión metió la cola y perturbó el plácido decurso que había llevado la excitación a su descarga normal. Pero esto presupone el principio del placer y su correlato, la noción de conflicto. Si no introducimos estas hipótesis, nos haremos de la angustia una imagen muy diferente. Para ilustrarla, les contaré algo que me ocurrió este domingo. Era el Día del Padre y decidí hacer unas pastas caseras. Para hacer la masa hay que armar un volcán disponiendo la harina en la mesada en forma de montículo con un hueco central donde se echarán los ingredientes líquidos. Se ve la imagen, ¿no? Perfecto. Y se produjo un accidente. El líquido rebasó el borde y se derramó. Esto puede darnos otra imagen de lo que ocurre con Hans. Si homologamos el nivel del líquido con el de su excitación, la angustia sería la señal de que esa excitación roza el borde de lo soportable. Y el derrame será el síntoma que impide que ese nivel siga en aumento. No hace falta suponer conflicto, ni represión, ni tendencia a la descarga. Como dice Freud, esa angustia no está vinculada a ningún objeto, pese a lo cual, como él mismo dirá en 1925, siempre es angustia ante algo. Y en efecto, ella no es suscitada por un objeto, sino que surge ante algo, que es un goce excesivo. Compárenlo, por ejemplo, con las cosquillas. La excitación que causan puede agradar y divertir, no a todo el mundo, pero a partir de cierto nivel, diferente para cada uno, deviene algo insoportable que requiere defenderse y puede ser hasta torturante, ¿sí? Pero no por conflicto o represión. Incluso el ataque de risa, por ejemplo, que nos hace llorar y nos quita el aire, impone un límite al exceso de excitación, no por conflicto o represión, sino porque el exceso en sí resulta intolerable. Freud pesca este problema económico y lo ilustra mediante la diferencia entre que haya uno o varios objetos sexuales, ¿sí? Solo la madre o bien varias niñitas, dice. Pero no deja de imaginar una instancia represora que retiene la libido, ¿sí? No sabe muy bien por qué, pero tiene que suponer esa instancia represora. Por supuesto, sabe que una excitación placentera se torna displacentera por su exceso mismo, no por acción de algún proceso de transmutación. Pero su apego al principio de placer lo obliga a achacar esa mudanza a un proceso represivo. Sin embargo, su fineza clínica le permite captar lo que determina que el caballo devenga, no tanto el objeto, diría yo, sino más bien el significante de su angustia. Y el talento de Hans le hizo ver de qué modo los equívocos de la lengua forman la estructura del síntoma fóbico. No hay nada que cuestionar en ese punto. Pero el modelo, principio de placer más represión, tiñe su lectura de la evolución del caso. Hacia el final del historial, afirma que Hans ahora se avergüenza de orinar ante otros, quiere dejar de masturbarse y siente asco de lo excrementicio. Pero seriamente los desafío a que encuentren allí, en el historial, algún indicio de estas tres huellas de represión, o en verdad de las dos primeras, ya que el propio Freud dice que la última se revierte. Yo no encontré ninguna. En cuanto al complejo de Edipo, no hay duda de que Hans ama al padre y preferiría que no estorbe su juego erótico con la madre. Pero que haya aquí un conflicto no se desprende del historial. E incluso Hans muestra que, para él, la solución sería que cada uno
padre e hijo se quede con su respectiva madre, como lo prueba la última fantasía del caso. No necesito revisar críticamente el resto del historial a la luz de estas puntualizaciones. Háganlo ustedes si lo desean. Quiero pasar al comentario de la neurosis obsesiva del hombre de las ratas, pero tal vez la próxima vez Diego Copo retome algunas cuestiones sobre este historial. Estaba entusiasmado, según me dijo. Decía, vamos al hombre de las ratas. Su infancia sexual fue similar a la de Hans. A los 4 años, nos dicen, ya jugaba con el cuerpo de su gobernanta y lo atormentaban el afán de ver cuerpos femeninos, ¿sí? A los 6, ahí se ve al final de la página, a los 6 años padecía sus propias erecciones, ¿sí? Como se ve, el carácter excesivo de la excitación es absolutamente evidente, ¿sí? Luego, sin que en este caso sobrevenga angustia, surge un primer síntoma, el pensamiento de que por tener ese deseo de ver mujeres desnudas, ocurriría una desgracia. Por ejemplo, su padre moriría. Freud lee el síntoma como contradicción al deseo, dado su carácter displacentero, y concluye que hay allí un conflicto. Lo ven aquí abajo, ¿sí? En el final de esta página. Entonces, si lo comparamos con el de Hans, sin embargo, este síntoma no parece contradecir el deseo, que además no se extingue en ningún momento, sino es algo que se agrega a ese deseo y que lo mantiene a raya, por así decirlo. Es decir, como si fuera esa filtración, ¿no?, que impide que se siga acumulando líquido en el volcán de harina, ¿no? Entonces, Freud resume la estructura neurótica en términos de una épica conflictiva. Pulsión erótica y sublevación contraria. Deseo versus temor. Afecto penoso y defensa. Pero, si ustedes lo miran bien, nada explica por qué nacería a los 6 años tal contradicción al erotismo infantil. De hecho, en el adulto que narra el tormento de las ratas, Freud pesca, algo muy subrayado por Lacan, ¿sí?, Freud pesca el horror ante su propia Lust, ¿sí? Es el término que Lacan ya en 1953 no traduce por placer, sino por jouissance, goce, ¿sí?, en Función y Campo, ¿no? Es que aquí reencontramos una estructura del síntoma que, como la de Hans, se explica mejor en términos del volcán de harina, no como freno al goce, sino como, digámoslo a la manera de Clausewitz, su continuación por otros medios, ¿sí?, medios que lo hagan soportable manteniéndolo a raya. De hecho, en su obsesión acerca de si devolver o no el importe de sus anteojos al teniente A, ambas opciones se enlazan al fantasma de que padre y amada serán sometidos al tormento de las ratas si él devuelve ese dinero. Y su devaneo ulterior apunta al modo de devolverlo, lo cual garantiza entonces el goce de ese fantasma, incluso si no lo devuelve, ¿sí? Lo mismo cabe decir de los síntomas en 2 tiempos, como el de quitar la piedra del camino para que el carruaje de la amada no vuelque y luego volver a ponerla, ¿sí? Freud, como siempre, los adjudica a un conflicto cuyas 2 fuerzas alternan su prevalencia y se satisfacen por separado. Pero, como sostendría alguien que conocí, entre 2 pesos tener y 2 pesos no tener ya son 4 pesos, eso no da 0. Quien dice el rey está desnudo y luego dice no es cierto que el rey está desnudo, ha dicho lo primero 2 veces. Freud revela magníficamente la arquitectura significante de la neurosis.
pero achaca su constitución a un conflicto solo para apoyar el principio del placer y explicar lo que lo contradice. Por lo demás, la función del síntoma como forma de mantener a raya el exceso insoportable de goce es reconocida por Freud con todas las letras. Fíjense, si la orden obsesiva no se cumple, la tensión insoportable se percibe como angustia, suprema angustia. En fin, no voy a insistir más con esto, dejo un tiempo para que lo piensen. Hoy, resumo, quise transmitir unas pocas cosas. En primer lugar, que conviene seguir atentamente las formulaciones sobre el complejo de castración, por su paralelo con el principio de placer. Además, que en los dos casos estudiados hoy, el síntoma nace de la hiperexcitación sexual en un aparato que no está regido por el principio de placer. En vez de pensar que el síntoma da una satisfacción que si no fuera por él faltaría, les propuse pensarlo como un aparato forjado para limitar una satisfacción que si no excedería. Se dan cuenta, ¿no?, de la diferencia. En el primer caso, el síntoma está al servicio del principio del placer, pues procura la descarga faltante. En el segundo, demuestra que no hay tal principio, pues limita una excitación que en caso contrario sería ilimitada y por eso mismo insoportable. El exceso halla un límite en la angustia, o si esta falta, directamente en el miedo sintomático. Es el ejemplo de Hans. Freud toma la angustia como índice de que algo no anda debido a una represión que impide la descarga normal de excitación. Pero así, nótenlo, presupone el principio del placer y el conflicto. Sin ambas hipótesis, la angustia adquiere más bien el aspecto de una señal de que la excitación roza el borde de lo soportable, y el derrame es el síntoma que impide que ese nivel siga aumentando. No hace falta suponer conflicto, ni represión, ni tendencia a la descarga. Una excitación placentera deviene displacentera por su exceso mismo, no por alguna transmutación. Lo mismo se puede decir en el caso del hombre de las ratas. Ya de niño lo atormentaban el afán por ver mujeres desnudas y sus propias erecciones, y sin que sobrevenga angustia, se forjó como síntoma el pensamiento de que por ese deseo ocurriría una desgracia. Freud lee el síntoma como contradicción al deseo y concluye que hay conflicto. Pero cabe pensar que, al igual que el de Hans, este síntoma no contradice el deseo, sino que se le agrega y lo mantiene a raya. Es que nada en el historial justifica suponer que a los 6 años surja una contradicción al erotismo, que sería la raíz del conflicto, ¿sí? En el síntoma del adulto, además, reencontramos una estructura del síntoma que, como el de Hans, se explica mejor en función del modelo del volcán de harina, no como contradicción al goce, sino como su continuación por otros medios que lo mantengan a raya. No tenemos nada que cuestionar a la arquitectura significante de la neurosis, ni en el caso del pequeño Hans, ni en el caso del hombre de las ratas, ¿sí? Pero sí, en ambos casos, criticamos la constitución económica, la explicación económica que Freud nos brinda, ¿sí? Y lo que me di cuenta, como les decía al principio de la reunión de hoy, es que tal vez este modo de pensar el síntoma, con el modelo del volcán de harina, permita erradicar, junto al principio del placer, la dinámica de conflicto
y la noción de censura, cuya justificación, según vimos casi de entrada, dejaba mucho que desear. Bueno, son cosas por demás novedosas las que están planteadas aquí, así que hoy decidí dejar un tiempo un poquitito mayor para conversar. Les voy a dar la palabra. Recuerden, los que quieran participar, en ese momento enciendan su cámara y su micrófono, ¿sí? Quienes no estén participando en ese momento, por favor mantengan apagadas las dos cosas, así podemos escuchar bien a los que participan. Bueno, no sé, Diego, no sé si vos querías agregar alguna de las cosas que estuvimos conversando ayer, que pensaste sobre Hans, si lo querés agregar ahora. Tal vez podemos aprovechar también este tiempo mientras los demás piensan sus preguntas, porque eran cosas muy interesantes las que planteaste ayer. Bueno, probamos. Tiramos alguna cosa Dale. para fomentar las ideas del debate. Dale. Bueno, no, la primera, la que vos señalaste, que nos llamó la atención en el caso, estamos hablando del caso Juanito, y esta cuestión, digamos, de muy básica, ¿no? De todas las pruebas o las escenas que cuenta Freud acerca de Juanito, contadas a su vez por el padre, donde Juanito va para adelante, en el sentido de busca, es un niño curioso, tiene apetito de saber. Bueno, lo que decíamos es que bueno, si tuviera este principio de la descarga, este principio de placer, no se explicaría bien a qué viene este interés particularmente vivo que él tiene en un montón de cosas, ¿no? A mí es una de las cosas que me impactó, es una observación muy buena, Diego, porque verdaderamente lo resumiste muy bien, decir que si fuera por el principio del placer, todos tendríamos que tener vidas abúlicas, digamos, todos tendríamos que ser personas desinteresadas. ¿Por qué nos andaríamos interesando por las cosas del mundo si todo fuera principio del placer, ¿no es cierto? ¿No? Y extremando las cosas, ciertas patologías como ser la melancolía, la astenia en general, sería, bueno, la consagración del principio del placer. Claro, Entonces, ¿cómo se explicarían los vínculos, por ejemplo, los vínculos amorosos? Eso que Freud definió como la tendencia a la aproximación, cosa que también se ve en Juanito, ¿no? Cuando él quiere a sus amigos, quiere a sus amigas, cuando lo llevan de veraneo y se hace, digamos, partícipe de un grupo, él se asocia con gente. Entonces, uno diría, bueno, en la medida que toda esa asociación amorosa y libidinal funciona como motor, ¿cómo se entiende en eso la descarga? Sí, sí. Y después otra cosa que también me llamó mucho la atención, que la comento a ver qué les parece, ¿no? Porque más allá de la introducción, del tramo donde Freud habla de la introducción del caso, cuando entra de lleno en lo que es el historial clínico y el análisis del historial, él dice que, textualmente, es fuerza, pues, que la ternura hacia la madre se haya acrecentado enormemente. Y Freud dice que ese es el fenómeno básico de su estado. ¿Se entiende? El acrecentamiento de la ternura hacia la madre es el fenómeno básico de todo esto. Yo cuando leí básico me acordé de Clerembault. ¿Se acuerdan cuando él decía, es basal? Sí, sí. ¿No? Hay algo basal. Antes de esa base, o sea, eso es la base. Antes de eso no hay nada. Entonces, quiere decir que el acrecentamiento, la tendencia al incremento, es basal. Lo dice Freud. Dice acá, es un fenómeno básico de su estado. Después vendría eventualmente, no sé, una descarga, pero ya no sería basal el principio, porque el principio es básico. Bueno, esta contradicción, ¿no? Que está en la propia letra de Freud.
Y finalmente, también querría destacar que como vinculación de todo lo que estamos hablando con la teoría de los goces, porque me parece que nosotros nos dejamos llevar por esta tendencia incremental, no a la descarga, sino esta tendencia incremental, y nos lleva un poquito, nos hace como desembocar en la teoría de los goces de Lacan, porque yo acá puse que hay algo que me interesa particularmente, que es la comprobación de que la tendencia de la pulsión siempre tiende a incrementarse y no a reducirse. ¿Y qué caracteriza a esta tendencia? Y el rasgo que quiero destacar en este punto es que esa característica, Freud dice que es compuesta. La tendencia compuesta, la tendencia al incremento, Freud dice que es compuesta. Dice, es por lo menos doble. Es correcto. Si es compuesta, por lo menos tiene que ser doble. Si no sería elemental, sería única. Pero no, él dice que es compuesta. Freud la llama de doble articulación, o sea que ratifica la idea que es doble. Yo les leo Freud lo que dice textualmente. Él dice, el deseo de Hans de embrollar al caballo es de articulación doble. Está compuesto por una... ¿Por qué está compuesto? Y acá lo dice, por una concupiscencia sobre la madre y por un claro esfuerzo de venganza contra el padre. Ahí está la composición, una tendencia hacia la madre y una tendencia hacia el padre. Pero la cuestión es que la tendencia incremental es compuesta, y esto es lo mismo que cuando Freud señalaba a Gerardo hace un rato, observa que él no sabe de dónde sale la represión, y conjetura que inclusive la represión sale de la misma emoción. Otra vez volvemos a encontrar que no es como que algo que se abre, algo que viene todo junto y de repente se abre, entonces se lo ve compuesto, y algo se torna opositor a la tendencia. Pero lo básico, como dijimos antes, es la tendencia. Así que, y esto me hace acordar a lo de los goces, porque los goces son varios. Exacto. La teoría de los goces, eso es lo que me gustó, digamos, bien del comentario que agregabas, porque, digamos, es como uno de los puntos donde me parece que queda más claro cómo puede interpretarse la formación de síntoma o la angustia previa a la formación de síntoma en términos de este modelo que llamé un poco en chiste lo del volcán de harina, ¿no? No necesito suponer que haya allí, digamos, una tendencia universal a la descarga, sino que llega un límite en el cual algo se rebasa, digamos, y cuando eso se rebasa trae consecuencias, punto. No porque tenga que haber una necesidad de descarga. Y esto es importante también, ya que traías a colación la teoría de los goces, algo con lo que en estas reuniones nos hemos metido, que es que la teoría de los goces supone que la suma de los goces básicos es una constante. Ahora, resulta ser que esa constante no tiene por qué ser la misma en todo momento de la vida, ni tampoco la misma entre una persona y otra. Hay personas cuya suma de los goces es altísima y son capaces de enormes cantidades de goces, etcétera, y otras personas que tienen una constante bajísima, una pobreza de goces enorme, ¿sí? Que se caracterizan clínicamente, además, por la fragilidad en sus vidas, ¿no? Digamos, si lo pensamos en términos de la economía vulgar, la del dinero, ¿sí? Si una persona dispone de mucho dinero, que se le pierdan 2 o 3 centavos no trae mayores consecuencias. Ahora, si solamente dispone de 3 centavos, que se le pierda 1 o 2, es una catástrofe. Entonces, la economía de los goces, el modo en que se presenta clínicamente o en la vida cotidiana, la economía de los goces depende del valor de esa constante. Entonces, hay personas que, por ejemplo, pueden soportar niveles de excitación altísimos y otras que no, digamos, y que muy rápidamente pasan a a sentirse angustiados por eso. Esto me parece que es algo que nosotros podemos comprobar por la variedad clínica que nos presentan los pacientes, ¿sí? Digo, retomando un poco la idea que planteaba hoy Susana, de ver cuáles son las consecuencias clínicas que podemos extraer de estas cosas, ¿no?
En fin, bueno, vamos a ver si alguien más quiere participar. Ah, Susana está levantando la mano, pero para eso creo que la voy a tener que llamar de vuelta. Es así, muy mimosa, requiere un trato especial, ¿no? No te escuchamos nada. Es así, te haces llamar, es una pulsión invocante. Ahí te estoy llamando. Se escucha muy bajito. A ver, dale. Espera que tengo que poner el altavoz. A ver, ahí. Sí. Ahí se me escucha. Sí. Bueno, yo la otra reunión donde vos mencionaste algo con relación al autismo como una pauperización de voces, me había quedado pensando si era posible abordar una clínica, un diagnóstico clínico desde esta cuestión de cómo cada uno se arregla con los voces. Y me había acordado de un caso que no voy a explayarme, que se presentó el año pasado, que para mí es bastante similar al trabajo que hicimos sobre Rubén Barbier, el sujeto hermafrodita que gozaba tanto de tener relaciones sexuales con mujeres, que su voz era peñano, digamos, o sea, que eso era lo que le gustaba a él, tener relaciones sexuales con mujeres, y también ese goce que tenía en vestirse y en ir circular por la vida como mujer, y que en ese punto él estaba bien, podríamos decir, ese era su placer, que toda la angustia y el suicidio de Herculén se produce a partir de que es obligado a elegir entre esos goces. Entonces esto es lo que se me ocurría ahora en relación a lo que hablamos la última reunión y esta cuestión, ¿no? Sí. Y con respecto al chiste, por ejemplo, y su relación con las mujeres, me acordé que es bastante normal que circule el dicho que las mujeres no tenemos humor, que no podemos hacer chistes, y esos chistes que hace Freud ahí en su texto no son tan arcaicos, es decir, hace unos años yo participé en la escritura de un libro de astucias de tragos femeninos, y el libro empieza con un chiste actual, pero que parece que lo hubiera escrito el casamentero de Freud. Es decir, es una que se hace planchar y lavar la ropa, prometiéndole a los tipos, engañándolos con que va a tener relaciones sexuales. Ese es el chiste con el que se empieza un libro de psicoanalistas en el año 2006. O sea, no estamos hablando de 1800 o 1900. Es muy extraordinario. Pero bueno, ese era mi aporte. De paso, Susana, tiraste el título de un libro que si alguien se anima a escribir, soy el primero en comprarlo. El chiste y su relación con las mujeres. Ah, bueno. Estaría genial, realmente, porque habría que escribir un libro aparte, ¿sí? En función de lo que vos planteaste y en función de lo que venimos trabajando, había que escribir un libro aparte, el chiste y su relación con las mujeres. La verdad, como diría Graciela Broski, hay un muy buen tema de tesis allí. Eso es una tortura, la tesis. Bueno, ok. Bueno, ya. Bueno, vamos a ver si tenemos a alguien más que quiera participar, que quiera tomar la palabra. Tenemos todavía un rato, sí, bastante rato, más de 15 minutos. ¿Quién más? A ver. Aprovechemos que son los momentos en que nos reunimos para dialogar y discutir. Tenía preparado algo sobre el documento que le había enviado por correo, sobre esta idea sobre lo que me ha invocado a pensar sobre el deseo de gozar. No sé si hay oportunidad de leerlo. Bueno, adelante, se escucha bien, Jorge. Sí. Entonces, pensando sobre
Título, todo deseo es un deseo de gozar. Y escribía para mí Retoquecitos ha sido una serie de interrogantes acerca de mis lecturas previas. Me ha empujado con gran interés al replanteo de los conceptos y no a repetición de los mismos. Eso me ha llevado al divertere, eso que Gerardo explicó que lleva a varios lados, contrario a la rutina conceptual. El título forma parte de un desliz bien intencionado acerca del cuarto retoquecito de Gerardo Arenas, el deseo de gozar. Esto lo fundamenta en el sueño y su cumplimiento después de ser interpretado, ya que el modo de causar displacer es el precio pagado por disfrazar ese cumplimiento. La propuesta que venía pensando es que no solo en los sueños aparecería ese deseo de gozar, sino el sujeto mismo. Si Freud consideraba el deseo como ese núcleo inmortal, indestructible, inconsciente, también podemos pensarlo como el que hace surgir la forma singular de gozar de varias maneras. De lo que se trata es de eliminar toda concepción del principio del placer y conservar la lógica económica entendida como una ley de conservación y proponer un inédito, inolvidable modo de gozar. Principio de goce, entre paréntesis. La vivencia de satisfacción no se debe al cese de una molestia, sino al encuentro de goces nuevos. Ya no podemos entender al goce como un placer que se convierte en dolor, sino una acumulación de encuentros con la contingencia a eso que puede ser llamado inédito. El deseo de gozar no es la búsqueda de una satisfacción que encaje debidamente con lo que se demande, sino con un goce desconocido. De esta forma, podemos pensar que todo deseo es un deseo de gozar y no de un deseo de alcanzar el estado de homeostasis que desde Freud se relaciona con un principio de placer. El deseo en cuestión no es otro que el de gozar, como plantea Gerardo. Es lógico y hasta esperable que tras una vivencia de satisfacción surja el inexistente deseo de gozar en una repetición no de lo mismo. El sujeto es capaz de pagar el disfraz más caro que la droga misma con tal de mantener su deseo de gozar. Tal vez en este punto, goce y deseo se relacionan no desde la lógica que una hace lazo y el otro no, sino de la búsqueda por las nuevas formas de gozar que el sujeto mismo está dispuesto a pagar, a pesar de su gran costo, incluso pagar con el cuerpo mismo. Entonces, ese es más o menos lo que está empiezo pues, a pensar a partir del deseo de gozar y esa cuestión del concepto de repetición, ¿no? de repetirlo, ese goce inédito. Sí, Jorge, me parece que está muy claro tu planteo. Inclusive me hizo pensar en algo. Te agradezco mucho la participación. De paso comento para todos que a Jorge tenemos que agradecerle que se ocupe de grabar y de subir a internet cada una de estas reuniones, así que aprovecho para agradecerlo públicamente. Pero aparte de eso, Jorge, me gustó mucho tu presentación porque me hizo pensar en algo que nuevo. Yo hace varios años, 10 años por ahí, me puse a investigar lo que Freud decía acerca del núcleo del ser, ¿sí? Que me parece que es el punto, uno de los nombres que él le dio a lo singular, ¿no? Como lo llamo yo. Siempre me impactó el hecho de que al principio, la primera vez que lo nombra en la interpretación de los sueños, lo identifica con el deseo, y al final, que creo que es en el esquema de psicoanálisis o por ahí, digamos, en uno de sus últimos textos, sitúa el núcleo del ser en el ello, el oscuro ello, si mal no recuerdo, dice allí, ¿no? Ahora, lo interesante, digamos, de tu recorrido, del planteo que hiciste acerca del deseo de gozar, es que él palma las dos cosas, ¿sí? Porque, digamos, es el deseo de gozar y el goce es lo propio del ello, digamos, en la segunda tópica freudiana, pero además que muestra claramente ese desplazamiento hacia atrás, digamos, ¿no? En el sentido de que el deseo se puede, digamos, con los artilugios freudianos identificar como la búsqueda de una satisfacción entendida como una descarga. Pero el ello
que es como el reservorio de las pulsiones, de ninguna manera, digamos, ¿no? Las pulsiones lo que buscan es la satisfacción, que no necesariamente es una descarga, sino que están todo el tiempo perturbando esa homeostasis, ¿no? Entonces, si el núcleo del ser, ¿sí?, está ubicado en el oscuro ello, como dice Freud, entonces hay que pensar que lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros es un afán de goce, digamos, y no una búsqueda de perder la excitación como sea a nuestra manera, ¿no? Y esto ya empieza a darnos una idea de por qué es que este planteo que vengo haciéndoles va a poner en tela de juicio necesariamente la idea freudiana de la pulsión de muerte. Digamos, es como la idea de que finalmente todo tiene que tender a la descarga más absoluta, ¿no? Si no es por un rodeo, si no es en forma directa, es por medio de un rodeo, pero en definitiva siempre es así. Y algo que me parece, para retomar algo del planteo de lo que conjuga el planteo de Diego con el planteo de Susana de hoy, y también con el tuyo, Jorge, es que el modelo de la pulsión, tal como Lacan mismo lo grafica en el seminario 11, ¿recuerdan que hace ese esquemita, ¿no?, que como que sube y luego baja, ¿no es cierto? ¿Sí? Saliendo de la zona erógena y retornando a la zona erógena, ¿sí? Hay algo de esa curva que escribe Lacan que parecería tener que ver con la forma masculina de gozar, ¿sí? Mientras que hay algo de lo que Lacan va a llamar el goce femenino, ¿sí?, por más cuestionamiento que podamos hacer de esa noción, que más bien tiene que ver con un aumento, ¿sí?, y una meseta, ¿sí?, antes que esta búsqueda de la descarga, ¿sí? En fin, son ideas que improviso ahora, pero creo que tal vez el modelo económico freudiano, al igual que el modelo de la pulsión en Lacan, todavía siguen teniendo esta impronta de una concepción vinculada al modo masculino de gozar. ¿Está? ¿Se entiende? Digamos, hay algo de esa curva que me resulta cada vez más sospechoso. Tenemos todavía unos minutitos más por si alguien quiere participar. Ahí, por ejemplo, me surgió la idea sobre la cuestión que estaba mencionando Jorge, sobre de la vuelta, pulsión ¿no? de muerte. Sí, Jorge, ¿vos podés poner tu imagen? sí, es que le tengo el celular y Sí, la otra porque así es más fácil identificar cuando estás hablando. es que la otra computadora la tengo grabando. Bueno, Sí. ahí está, listo. Sí, gracias. Ahorita me surgió la idea de entender una forma distinta de entender la pulsión de muerte, no como una tendencia destructiva o incluso como comúnmente se entiende como agresividad, destrucción, sino como pensando en la cuestión del goce, ¿no?, como un fenómeno de repetición, la pulsión de muerte, más que de destrucción, sino una repetición que va enlazada al tipo de goce del sujeto, ¿no? Entonces, me surgió esa idea que usted estaba comentando ahorita. Sí, sí, en alguna conversación, si mal no recuerdo, Jorge, creo que en uno de los cárteles, creo, discutíamos esto, ¿no? Si en la economía de los goces que plantea Lacan en la tercera, hay uno de esos goces, que es el goce fálico, ¿sí?, que está fuera de cuerpo, ¿sí? Eso significa que es un goce que jamás va a alcanzar la satisfacción, que necesariamente implica lo que acontezca en el cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, es un goce que pide siempre más y que nunca dice basta, ¿sí? Ahora, ese siempre más, que nunca dice basta, ¿no es precisamente lo que hace que en determinado momento se produzca lo insoportable? Lo insoportable incluso para el cuerpo, ¿sí? Es decir, si yo me quedo, doy muchas veces este ejemplo, ¿no? Los que se envician con un jueguito electrónico, ¿sí? Y que dicen, bueno, juego un jueguito más y me voy a dormir. Y pasaron 5 horas y jugó 400 jueguitos más y dices, se va a dormir.
Evidentemente allí hay algo que le está haciendo daño al cuerpo, ¿sí? Pero no por la existencia de una pulsión de muerte, no por algo que busque, sino porque en verdad lo que ocurre es que el cuerpo tiene sus limitaciones y ese goce, el goce fálico, no las tiene. Entonces no es el afán de llevar las cosas hasta la descarga, sino la ausencia de esa posible descarga lo que tiene consecuencias mortíferas, ¿sí? ¿Se entiende la distinción? ¿Sí? Así que agradezco mucho el comentario este también, Jorge. Hoy aportaste mucho a la discusión. Tenemos tiempo para tal vez alguna intervención más. Anímense, vamos, es un lindo lugar para... Gerardo. ¿Quién está por participar? Pilar. Pilar, ¿puedes poner tu cámara? No puedo, estoy intentando ponerla y no me funciona. Ok, no importa, dale. Pilar, Sí, Pilar Santoyo de México, entonces, para todos. Sí, se me escucha bien, porque yo escucho muy bajito. Se escucha muy bien. Bien, gracias. Sobre lo que planteó Susana, hace tiempo leí un artículo de Miquel Bassols donde mencionaba, y fue algo que no olvidé, mencionaba que Freud era un misógino contrariado, pero producto de la época. Me parecía un poco inconcebible porque era como darle razón. En ese entonces yo recién tenía poco de egresar de la facultad de psicología y era como darle razón, ¿no? a todas las críticas de los psicólogos. Pero, digamos, a lo largo de estos cursos, desde la lectura de ombligos incluso, uno puede visualizar un poco las fallas, ¿no? En la teoría. Por otro lado, me surgía la inquietud. Cuando yo fui estudiante, igual, concebía como mucho dentro de la teoría psicológica, todas las que hay, se basaban en los fundamentos freudianos, aunque no lo quisieran reconocer. Por ejemplo, me causaba me llamaba mi atención cómo algunas terapias comportamentales retomaban frente a ciertos síntomas de la infancia, mal diagnóstico de hiperactividad, la agresividad en la infancia, que había algo que era necesario descargar. Y las orientaciones eran precisamente que los chicos, los niños, pues descargaran mediante actividades deportivas, con esta idea de que precisamente había algo que podía ser descargado, ¿no? Sobre todo esta dimensión de lo pulsional, etc. ¿De qué manera, sería un poco mi interrogante, también dentro de la práctica analítica veo cómo se empieza a reconfigurar la teoría, pero ya como tal, digamos, ¿qué modificaciones o qué consecuencias para la práctica? Si ha habido un error teórico en los planteamientos freudianos y cómo eso pudo haber delimitado las intervenciones, ¿qué efectos veríamos a nivel clínico a partir de estas consecuencias que usted ha podido extraer en su lectura? Eso, Gerardo, y muchas gracias. Gracias por la pregunta, Pilar. Yo pienso que estamos empezando a extraer algunas de las consecuencias clínicas, ¿no? Pero voy a traer a colación una cuestión vinculada directamente con los comienzos, digamos, de la práctica freudiana. Cuando utilizaste esta palabra descarga, ¿no? Como algo que tienen en común todas las teorizaciones, ¿no? Que hay que descargar algo. Ya pasó incluso
hacer una especie de vox populi, ¿no? Como que hay que hablar para, ¿no?, sacarlo todo afuera, ¿no? Hay una canción, ¿no?, la de la cigarra, ¿no?, que dice, hay que sacarlo todo afuera, ¿no? Esa es la noción inicial de catarsis, ¿no? Catarsis es sacar la basura en griego, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos en el último Lacan es el reconocimiento de que cuando hablamos no es exactamente eso lo que se produce. No se produce una descarga, sino que extraemos un nuevo goce, que es el goce de hablar, el goce del bla bla, como le llama Lacan. Entonces, lo que hace bien, ¿sí?, para decirlo sintéticamente, es haberse descargado de todo lo que uno tenía adentro, escondido, y finalmente se liberó, ¿sí?, por haberlo dicho, ¿sí? O bien lo que se produjo fue un desplazamiento a un modo de gozar distinto, que es el goce de hablar. Digo, es una pregunta, no estoy haciendo la afirmación. Lo que quiero decir es que, digamos, esta noción de la descarga, ¿sí?, que es heredera de la noción de que hay un conflicto, que hay una barrera, que hay algo que hay que superar, pasar el nivel, etc., se puede pensar de otra manera como una teoría de la deflación de un goce en beneficio de otro, ¿sí?, como en la economía de los goces, ¿no?, donde si uno se reduce, otro aumenta, ¿sí? Entonces hay un goce que es doloroso y se puede sustituir por otro goce que es más aceptable. No es una improvisación sobre la base de tu pregunta, Pilar, pero me parece que eso tiene ciertas consecuencias, porque entre otras cosas es lo que podría llevar, por ejemplo, a justificar por qué conviene que las sesiones sean muy breves. No solamente que tengan tiempo variable, que eso tiene que ver con la puntuación y la teoría de la interpretación, sino que sean muy breves, ¿sí? Es algo que va en contra de favorecer ese goce del bla bla, que obviamente va a ir en detrimento de otros modos de gozar que tal vez sean preferibles para ciertos sujetos. ¿Está? Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy. Agradezco mucho la participación de todos. Dada la continuación de la cuarentena, les propongo no respetar el feriado en Argentina, por lo menos el feriado del 9 de julio, para poder reencontrarnos dentro de 2 semanas, ¿sí? Hay mucho por hacer, ya que nuestra próxima etapa estará formada por el caso Schreber y los escritos técnicos, que están reunidos en el tomo 12 de las obras completas, y además las breves pero muy contundentes formulaciones sobre los 2 principios del acaecer psíquico, del mismo tomo, tan extensamente comentadas además por Miller en Causa y Consentimiento, ¿sí? Como siempre, mi cálculo final, con 6 o 7 hojas que lean por día, alcanzarán a repasar estas 3 cosas. Así que les agradezco mucho la presencia y los invito a reunirnos dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.